Pues qué tal, buenas tardes. Siento mucho no poder estar con ustedes otra vez. Como saben, estoy un poco indispuesto, no tengo permiso de salir de casa por consecuencias médicas. Tengo un pie fracturado y me impiden moverme de casa. Pero bueno, no quería faltar a la responsabilidad de entregar esta exposición. Y hoy les voy a hablar sobre la estructura institucional de la Unión Europea y el ciclo presupuestario en la Unión Europea. Para empezar a hablar de la Unión Europea y su estructura tendríamos que dar un poco de contexto cultural e histórico. Entre 1945 y el 59, la Unión Europea nace con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial, y en los años 50 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. 6 fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo y los Países Bajos son los primeros países involucrados en esta Unión Europea. Ese periodo se caracteriza por la Guerra Fría entre el este y el oeste. Las protestas con el régimen comunista en Hungría fueron aplastadas por los tanques soviéticos en el 56. El año siguiente, la Unión Soviética tomó la delantera en la carrera espacial al lanzar el Sputnik 1, el primer satélite artificial. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, o la CEE, o Mercado Común. En los años 60 surge la cultura joven, avivada por los grupos musicales como los Beatles, que atraen muchedumbres de adolescentes donde quiera que vayan. Esto contribuye a estimular una revolución cultural y agrandan una brecha generacional. Es un buen momento para la economía europea, favorecido entre otras cosas porque los países de la Unión dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria y de este modo se garantizó un abastecimiento suficiente que incluso llegó a desembocar pronto en un excedente de la producción agrícola. En mayo de 1968 se recuerda la revuelta estudiantil en París, y desde ahí muchos cambios en la sociedad y hábitos de vida nunca volvieron a ser los mismos, la tan llamada generación del 68. Entre 1970 y 79, la comunidad crece en su primera ampliación. El 1 de enero del 73, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido entran a formar parte de la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. La guerra entre árabes e israelitas de octubre del 73 fue breve pero brutal y dio lugar a una crisis energética y de problemas económicos en Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en el 74 y la muerte de Franco en España en el 75, desaparecieron las últimas dictaduras de derechas en Europa. La política regional de la Unión Europea comienza a transferir grandes cantidades de dinero para crear empleo e infraestructuras en las zonas más pobres del continente. El Parlamento Europeo aumentó su influencia en los asuntos de la Unión Europea y en 1979 es elegido por primera vez por sufragio universal. Entre el 80 y el 89 Europa no volvería a ser la misma. El sindicato polaco Solidarno y su dirigente Lech Walesa se hicieron famosos en Europa y en todo el mundo tras las huelgas de los astilleros de Danzig en el verano del 80. En el 81 Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea y 5 años más tarde, en el 86, se sumaron España y Portugal. En el 86 también se firma el Acta Única Europea, un tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea y que dio origen por ello al mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante, cuando se derriba el muro de Berlín, y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias. Estas pronto se reunirían en un solo país. Si vuestros países son Europa, España lo es también por su cultura y por voluntad secular. En el alba de la época moderna, al constituirse la comunidad internacional, España estaba presente como uno de los primeros Estado-nación constituidos en nuestro continente. Antes, España, este país que convivió durante siglos con las culturas islámica y hebrea, este país que asentó su condición de nación en una empresa transeuropea llamada América, nunca quiso dejar de ser Europa. Señores plenipotenciarios de España,
Entre 1990 y 1999, una Europa sin fronteras. Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los europeos se sienten más próximos. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. La década de los 90 es también la de 2 tratados muy importantes: el de Maastricht de la Unión Europea en 1993 y el de Ámsterdam en 1999. Se cumplen hoy 20 años de la aprobación del Tratado de Maastricht por los jefes de Estado y de Gobierno de los 12. El tratado marcó una etapa hacia la unificación y la ampliación, con un nuevo nombre, el de Unión Europea. Impulsó aspectos como la política exterior y de seguridad común, la cooperación en temas de justicia, el estatus de ciudadano europeo o la normalización de las relaciones laborales. Pero la apuesta más decidida fue la consecución de una unión monetaria. Los países renunciaron a su moneda, a excepción del Reino Unido. Tras un proceso de convergencia, se creó el Banco Central Europeo y en 2002 empezaban a circular los primeros euros. Ahora la realidad es otra. Nos encontramos en un periodo de depresión. A las crisis económicas nacionales se une la de la propia Unión Europea y la del euro. Los 27 se ven obligados a adoptar políticas de ajustes y piden nuevos tratados. A ello se suma la inquietud social que podría desembocar en la ruptura del euro o en una Europa de 2 velocidades. Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En 1995 ingresan en la Unión Europea 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con ayudas de la Unión Europea. La comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y del Internet. A partir del 2000 prosigue la expansión de la Unión Europea. El euro es la nueva moneda de muchos europeos. El 11 de septiembre de 2001, en que unos secuestradores aéreos estrellaron varios aviones en edificios en Washington y en Nueva York, pasa a ser un referente en la lucha contra el terrorismo. Los países de la Unión Europea comienzan a colaborar más estrechamente contra la delincuencia. Cuando en 2004 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea, las divisiones políticas entre la Europa del Este y del Oeste se dan por zanjadas definitivamente. Muchos europeos creen que ha llegado la hora de que Europa tenga una constitución, pero no es nada fácil llegar a un acuerdo sobre qué tipo de constitución es el adecuado, y el debate sobre el futuro de Europa sigue candente. En el 2007 se intentó llevar a cabo el Tratado de Lisboa, que quería impulsar todo este tipo de iniciativas. Bajo los acordes del Himno de la Alegría daba comienzo en Lisboa la ceremonia en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han firmado el Tratado de la Reforma. La ceremonia ha tenido lugar en el claustro del Monasterio de los Jerónimos con la asistencia de todos los líderes europeos, con la excepción del primer ministro británico Gordon Brown, que se incorporará más tarde. La firma de este documento pone fin a años de negociaciones para introducir cambios sustanciales en el funcionamiento interno de la Unión Europea, como un nuevo sistema de votación y la eliminación de vetos en algunas áreas. Este tratado sucede al fracasado proyecto de Constitución Europea rechazado por franceses y holandeses en 2005. El texto tendrá que ser ratificado ahora a lo largo de 2008 para su prevista entrada en vigor en enero de 2009. La mayoría de los países, salvo Irlanda, que debe someterlo a referéndum por ley, lo harán por tramitación parlamentaria para evitar sobresaltos.